Fui despedido por el CEO en menos de 3 minutos, reemplazado por su hija de la generación Z. Firme aquí. Necesitamos sangre nueva. Me empujó el documento. 24 horas después, 17 socios internacionales congelaron todas las operaciones. El CEO gritó furioso: «Esto es una locura, voy a demandarlo». Me quedé petrificado en mi silla, todas las miradas de la sala de reuniones clavadas en mí, como si fuera un antiguo servidor que finalmente habían decidido apagar. Al otro lado de la mesa de roble pulido, Gabriel Moretti, en sus 40 y tantos, se reclinaba con la arrogancia desenfadada de un hombre para quien disrupción significaba despedir a cualquiera que tuviera más de 50 años. A su lado estaba su hija, Valentina, de 20 y tantos, con su título de máster aún en la mano, ya luciendo la tarjeta de identificación que antes colgaba de mi cuello. La voz de Gabriel cortó el silencio como una cuchilla. «Tu tiempo aquí ha terminado, Daniel. 25 años son más que suficientes». Las palabras me golpearon más profundamente de lo que esperaba. Ningún reconocimiento por las décadas que había dedicado a ese lugar. Ninguna mención a las noches sin dormir, a los días festivos sacrificados, a las innumerables crisis que resolví. Solo un frío descarte, como si 25 años de lealtad pudieran borrarse con una sola frase. Pensé en el mensaje que le había enviado a mi hijo, Lucas, 2 días antes. «No podré ir a tu graduación este fin de semana. La empresa me necesita para esta implementación». Él respondió: «Está bien, papá, lo entiendo». Había cancelado ese viaje para finalizar un sistema que había generado a la compañía millones y millones de dólares. Y ahora estaba allí, desechado frente a extraños y una chica engreída que nunca se había enfrentado a un solo fallo de red a medianoche. Gabriel se reclinó en su silla, con su traje impecable y su tono ensayado. «Firmarás los papeles de cese ahora. Recursos Humanos se encargará del proceso. Todo será resuelto de forma limpia». Sus ojos no mostraban remordimiento, solo satisfacción. La victoria de un hombre que pensaba que había triunfado. Miré la carpeta que deslizó hacia mí. El peso de los papeles era mayor de lo que parecía. No era solo un contrato, era la anulación de mi nombre, de mi legado, de mis 25 años construyendo los cimientos invisibles que mantenían la empresa en pie. Valentina tamborileaba con las uñas en la mesa, impaciente, como si el trabajo de mi vida fuera una pequeña molestia que le impedía tomarse sus fotos de promoción. Nadie en la sala dijo una palabra, nadie me dio las gracias, nadie me defendió. Con mano firme, cogí el bolígrafo. Gabriel confundió mi silencio con derrota. No se dio cuenta de que, con su propia firma ya estampada en el pie de página de los documentos, acababa de activar la única cláusula que lo destruiría. Salí de la sala de reuniones con la dignidad intacta, pero tan pronto como la pesada puerta se cerró detrás de mí, el silencio se instaló. Por primera vez en 25 años, no regresaba a mi oficina. No me quedaría hasta tarde para hacer simulaciones, preparar presentaciones o salvar un proyecto que nadie más entendía. Simplemente me iba. La amargura subió por mi garganta mientras pensaba en todo lo que le había dado a ese lugar. Recordé las luces fluorescentes blancas a las 2 de la mañana, con el zumbido de los servidores como único sonido, mientras todos los demás dormían. Hubo semanas en las que apenas veía a mi familia porque estaba allí, construyendo los sistemas que mantenían viva esta empresa. Recordé los cumpleaños que me perdí, las vacaciones canceladas, las disculpas susurradas por teléfono a medianoche mientras Lucas preguntaba: «Papá, ¿vas a llegar a casa mañana?». La respuesta era casi siempre no. La empresa se convirtió en mi segundo matrimonio, excepto que este lo exigía todo y no daba nada a cambio. Mi matrimonio de verdad se había desmoronado bajo el peso hace años. Mi esposa, Clara, me dijo una vez: «Estás más casado con esa empresa que conmigo». No se equivocaba. Usé la lealtad como armadura, convenciéndome de que el sacrificio significaba seguridad. También había cicatrices, aunque nunca aparecieron en ningún informe trimestral. Pensé en la mañana en que me desplomé en mi escritorio, con el pecho apretado y la visión borrosa. Los paramédicos dijeron que era agotamiento agravado por el estrés. Un colega fue conmigo al hospital, con su portátil en la mano, porque incluso en una camilla, todavía respondía correos electrónicos. La empresa me elogió por ello. Dedicado, decían, insubstituible, hasta que ya no lo fui. Cerré los ojos y recordé el mayor susto de todos. La noche en que casi lo perdimos todo. Un retraso en la entrega en Taiwán desencadenó una serie de fallos en 3 continentes. Durante 48 horas, viví de café y pura fuerza de voluntad, haciendo contactos, llamadas, suplicando por viejos favores hasta que la red, mantenida por hilos, finalmente se estabilizó. Fue esa crisis, hace años, la que me cambió. Después de eso, me di cuenta de algo aterrador. Ese imperio se basaba en la confianza que yo, personalmente, construí
no en el carisma o la bravuconería de Gabriel en la sala de reuniones, y la confianza podía desaparecer tan rápido como se daba. Fue en ese momento que insistí en añadir una cláusula profundamente oculta en los acuerdos de licencia. Si el arquitecto original era retirado sin justa causa, todos los derechos operativos revertirían a mí. La junta directiva firmó sin cuestionar, desesperada por asegurar mi lealtad. Ni siquiera leyeron la letra pequeña. Era mi red de seguridad, escondida bajo capas de jerga legal. Nunca pensé que la necesitaría. Creía que la lealtad sería suficiente. Ahora, al marcharme con la amargura cortando cada respiración, me di cuenta de que esa cláusula no era solo una nota a pie de página en un contrato. Era mi salvación. Y Gabriel, en su arrogancia, acababa de darme una ventaja que nunca pensé que usaría. Los susurros comenzaron casi inmediatamente después de que salí de la sala de reuniones. Ni siquiera había limpiado mi escritorio antes de que el chisme comenzara a circular por los pasillos. Nepotismo, murmuraban bajo cerca de las máquinas de café. La hija del CEO, ¿puedes creerlo? Recogí fragmentos mientras pasaba por grupos de empleados que fingían no mirar. Algunos eran solidarios, pero la mayoría era cautelosa. Nadie quería ser el siguiente. Y entonces apareció Valentina, el nuevo rostro de Vertex Solutions. Caminaba por los pasillos como si ya fueran suyos, sus tacones brillantes golpeando el suelo. La observé desde lejos, todavía deambulando por la oficina en esas últimas horas, resolviendo asuntos pendientes. Entró en su primera reunión de estrategia con Gabriel siguiéndola como un padre orgulloso. Pero cuando abrió la boca, la máscara se cayó. Usó términos técnicos fuera de contexto, confundió la redundancia de la nube con la duplicación del servidor y en un momento sugirió poner patentes en un blockchain para protegerlas. La sala cayó en un silencio incómodo. Los ingenieros senior se removieron en sus sillas, mirándose unos a otros con incredulidad. Sentí que mis puños se apretaban bajo la mesa. 25 años de lenguaje preciso, de credibilidad ganada con esfuerzo, y allí estaba una chica jugando a ser ejecutiva, soltando palabras de moda que apenas entendía. Mi rostro no revelaba nada, pero por dentro la rabia aumentaba. Más tarde ese día, su publicación en Instagram circuló entre los empleados. Una selfie en la suite ejecutiva, con el título «Trabaja duro, diviértete más», dirigiendo proyectos de $1.000 millones antes de los 25, liderazgo tecnológico, innovación, desafía el status quo. Mi garganta se quemó con la injusticia. Pensé en las innumerables noches en que dormí en esa misma silla de oficina, demasiado agotado para conducir a casa, y ahora la misma silla era un apoyo para fotos, un telón de fondo para hashtags. Aún así, me mantuve en silencio. La rabia presionaba los límites de mi compostura, pero el silencio era mi escudo. No le daría a Gabriel la satisfacción de verme derrumbarme. Dejé que creyeran que me había ido en silencio, observando la arrogancia florecer sin control en el espacio que antes llenaba con disciplina y coraje. Cuando entré en el ascensor, mi teléfono sonó. Un mensaje iluminó la pantalla de un antiguo colega que estuvo conmigo desde los primeros días. No durará un mes. Todo el mundo puede verlo. Por primera vez ese día, dejé que la comisura de mi boca se curvara. No era alegría, todavía no. Era un reconocimiento, la confirmación silenciosa de que no estaba solo. Otros veían las grietas formándose, veían lo que Gabriel se negaba a ver. No puedes reemplazar 25 años de sudor, cicatrices y sacrificios con un apellido y una sonrisa. Guardé el teléfono en mi bolsillo y salí del edificio. Mi rabia todavía estaba allí, viva y nítida, pero debajo de ella latía algo más fuerte, paciencia. No necesitaba actuar ahora. El colapso vendría, y cuando eso sucediera, yo estaría listo. Organicé mi escritorio lentamente. Cada objeto una reliquia de los años que trabajé en esa empresa. La foto enmarcada de Lucas, tomada cuando era solo un niño en la liga juvenil. Ahora era un adulto en la universidad. El cuaderno de cuero gastado lleno de bocetos de sistemas que se convirtieron en patentes que valían miles de millones. Incluso la planta casi muerta cerca de la ventana, una sobreviviente de las noches interminables que pasé inclinado sobre hojas de cálculo, en lugar de estar en casa. Cada objeto tenía una historia, pero ninguno me valió un gracias. Los colegas pasaban, sus ojos me lanzaban la misma mirada de lástima y miedo. Algunos murmuraban despedidas rápidas, voces cargadas de inquietud, como si reconocerme con tanto afecto pudiera marcarlos a ellos también. Otros simplemente evitaban mi mirada, concentrándose intensamente en sus pantallas,
mientras echaban vistazos a mis estanterías vacías. Era la misma mirada que la gente da en los funerales, el alivio incómodo de no ser ellos los que están en el ataúd. Les di una pequeña sonrisa ensayada, una máscara de calma que ocultaba la tormenta debajo. Que piensen que estaba roto, derrotado, resignado. En realidad, me sentía más firme que en años, porque mientras Gabriel y Valentina se exhibían con su confianza prestada, yo sabía la verdad. La salvación de la empresa todavía estaba en mí. La cadena de suministro, los 17 socios internacionales, los intrincados acuerdos que los unían, esos hilos eran míos, y ninguna sonrisa o firma podría borrar eso. Cuando cerré el último cajón, guardé mi tarjeta de identificación en mi bolsillo. Era solo un trozo de plástico, pero había abierto puertas que otros ni siquiera podían ver. Pasé el pulgar por los bordes, pensando en cuántas noches había pitado en verde a las 2 de la mañana mientras me apresuraba a salvar un lanzamiento fallido. Hoy sería la última vez que pasaría por el escáner, o eso creían ellos. Al caminar por la oficina, sentí el peso de las miradas en mi espalda. Para ellos, yo ya era un fantasma, pero los fantasmas tienen poder, ¿verdad? Silenciosos, invisibles, pero capaces de helar la sangre de aquellos que se creían intocables. Llegué al vestíbulo y presioné mi tarjeta de identificación contra el escáner. Sonó un pitido agudo, y en la pantalla, en letras verdes y en negrita, apareció acceso concedido. Por una fracción de segundo, casi me reí. El sistema todavía me reconocía como esencial. No me habían cortado. Gabriel, en su arrogancia, ni siquiera se tomó la molestia de confirmar si los cimientos que descartó tan descuidadamente, en realidad, habían desaparecido. Salí a la luz del sol y las puertas se cerraron detrás de mí. Para quien estaba mirando, yo era solo otro empleado despedido saliendo con su caja de pertenencias. Pero por dentro, tranquilo como una cuchilla escondida en terciopelo, llevaba la certeza silenciosa de que la historia no había terminado. La mañana siguiente a mi salida, me desperté más temprano de lo normal. El hábito de décadas se negaba a abandonarme. Por primera vez en años, no había un viaje al trabajo, ni una pila de informes esperando en mi escritorio. En cambio, preparé una taza de café y me senté cerca de la ventana, observando a la ciudad despertar. Debería haberme sentido vacío. En cambio, sentí una anticipación eléctrica y aguda bajo mi piel. Exactamente a las 9 de la mañana, la primera grieta apareció. Un socio en Alemania interrumpió un envío crítico de procesadores especializados. El mensaje fue directo, clínico e inconfundible. Licencia inactiva. Se necesita arquitecto original. Pude imaginar la escena desarrollándose dentro del ala ejecutiva sin estar allí. Gabriel estaría de un lado a otro, con la cara roja de ira, gritando órdenes a asistentes que no tenían respuestas. Valentina estaría buscando frenéticamente archivos antiguos, con las mejillas sonrosadas mientras intentaba enmascarar su confusión. La arrogancia de la sonrisa de ayer se disolvería en el momento en que se diera cuenta de que el sistema no estaba impresionado con sus hashtags. Para mí, fue un momento de pura y silenciosa satisfacción. No era júbilo o venganza, solo la validación de una verdad que siempre supe. Podrían tomar mi cargo, mi tarjeta de identificación, mi título, pero la esencia de esa empresa estaba ligada a mí, y solo a mí. A media mañana, los rumores ya se habían extendido por el edificio. Antiguos colegas me enviaron por mensaje fragmentos de conversaciones en el pasillo. Dicen que sin Daniel, nadie sabe qué hacer. Valentina simplemente se congeló en la reunión. No pudo explicar los protocolos. Las miradas de lástima que me siguieron ayer se habían transformado en algo completamente diferente. Dudas sobre el nuevo régimen. Y entonces, como si el propio destino quisiera avivar el fuego, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Era de un coordinador de logística en Singapur, que me envió por error una copia de un mensaje destinado a Gabriel. El asunto hizo que mis labios se curvaran en una sonrisa lenta. Escalada, riesgo de colapso de la cadena de suministro. Recorrí la conversación, y cada línea confirmaba lo que ya sabía. Retrasos en cascada desde Alemania, Singapur dudando en mover envíos sin validación, Canadá solicitando aclaraciones inmediatas. Toda la red que yo había tejido, relación por relación, se estaba cerrando como una telaraña, y Gabriel no tenía idea de cómo aflojarla. Me recliné en la silla, bebiendo mi café, la amargura suavizada por la satisfacción. Ayer me veían como una reliquia, desechable y obsoleta. Hoy, menos de 24 horas después, la empresa ya se estaba desintegrando en mi ausencia. Nadie de afuera lo sabía todavía. Para el público, Vertex Solutions todavía parecía estable, brillante e imparable, pero yo podía sentirlo. El suelo moviéndose, las grietas ensanchándose, y con cada hora que pasaba,
El peso del silencio pesaba más sobre los hombros de Gabriel. Cerré el correo electrónico y puse mi taza en la mesa con cuidado, saboreando el momento. Pensaron que me había ido. En realidad, nunca estuve tan presente. A la mañana siguiente las ondas se transformaron en olas. La negativa de Alemania fue la primera grieta, pero ahora toda la base estaba temblando. Singapur congeló toda la liberación logística, citando la misma condición. Licencia inactiva. Se necesita arquitecto original. En pocas horas, Canadá hizo lo mismo, cancelando un envío programado por un valor de muchos millones de dólares. Y uno por uno, 17 socios internacionales, las arterias del imperio de Vertec, enviaron respuestas casi idénticas. El mensaje era inconfundible. Sin mí, nada se movía. Dentro del edificio, el caos reinaba. Los informes me contaron después, asistentes corriendo por los pasillos, teléfonos sonando sin parar, reuniones que se extendían hasta altas horas de la noche sin ningún progreso. La arrogancia que había llenado la sala de reuniones el día en que fui despedido se había evaporado, reemplazada por el pánico. Sin embargo, Gabriel todavía se aferraba a su ilusión de control, su voz resonando por las salas de conferencias mientras exigía resultados que nadie podía entregar. Y entonces vino la falsa esperanza. En medio de una mañana particularmente frenética, Valentina se levantó ante el equipo ejecutivo con una presentación pulida. Habló con el entusiasmo ensayado de alguien que nunca se había enfrentado a una crisis de verdad. «Hemos identificado el problema», declaró, mostrando una sonrisa que parecía destinada a las cámaras, aunque no había ninguna cámara presente. «Es un fallo técnico en la base de datos de contratos. Nuestro equipo legal confía en que podemos anular esto. Tendremos las operaciones de vuelta en unas horas». Por un breve momento, la ilusión funcionó. Los miembros de la junta directiva aplaudieron con vacilación, desesperados por algo, lo que fuera, que sonara a control. El precio de las acciones incluso subió esa tarde, un latido frágil que sugería recuperación. Gabriel se permitió una sonrisa burlona, reclinándose en la silla como si la pesadilla no hubiera sido más que una tormenta pasajera. Pero las tormentas no desaparecen cuando alguien declara que han terminado. Esa noche, el sistema habló por sí mismo. Una cascada sincronizada de mensajes golpeó cada nodo de la red global. Contrato inválido, arquitecto original desaparecido. Cada socio, cada proveedor, cada centro logístico mostró la misma frase inconfundible. La falsa esperanza se desvaneció instantáneamente. Las llamadas se cayeron, las pantallas se congelaron, las acciones, que se habían recuperado brevemente, se desplomaron aún más que antes. El temperamento de Gabriel explotó. Llamó a los socios personalmente, elevando la voz y cediendo a la desesperación. La mayoría no respondió. Uno finalmente lo hizo, un proveedor en Montreal. La conversación, me contaron después, duró menos de 2 minutos. Cuando Gabriel exigió saber por qué se negaban a cooperar, el proveedor lo interrumpió bruscamente. «Solo trabajamos con Daniel Peterson». Y entonces la línea se cayó. Imaginé su cara en ese momento, las venas palpitando en las sienes, la creciente percepción de que su poder se estaba escapando no solo de sus manos, sino de las propias paredes a su alrededor. Durante años, creyó que era dueño del imperio. Ahora estaba descubriendo que nunca había sido realmente suyo. Siempre fue mío. La tensión en la empresa alcanzó el punto de ebullición. Los empleados susurraban en los pasillos, preguntándose cuánto tiempo tendrían antes de que los salarios ya no se pagaran. Los inversores exigían respuestas. Y en medio de todo eso, me mantuve en silencio, observando desde fuera. El colapso aún no estaba completo, pero las grietas ahora eran cañones, y Gabriel estaba en un precipicio que pronto cedería. La sala de reuniones de Vertex Solutions estaba en llamas, aunque no literalmente. Gabriel convocó una reunión de emergencia al amanecer, arrastrando a ejecutivos exhaustos con ojeras. El aire estaba pesado de desesperación. Cada pantalla en la pared pulsaba con alertas rojas. Contratos inválidos. Cadena de suministro interrumpida. Valentina estaba al frente con su portátil conectado, tratando de proyectar confianza mientras hojeaba una brillante presentación de PowerPoint. «Tenemos varias opciones de contingencia», dijo animadamente, con la voz ligeramente temblorosa. Los gráficos se deslizaban por la pantalla, llenos de flechas de colores apuntando hacia arriba, pero sus palabras fueron ahogadas por la avalancha de voces furiosas. Los inversores se unieron de forma remota, con rostros apiñados en los monitores como un jurado furioso. «¡Nuestras acciones se están desplomando!», gritó uno de ellos. «¿Por qué nadie señaló este riesgo?», exigió otro. Gabriel levantó las manos, pidiendo orden, pero el caos aumentó aún más. Por primera vez, su carisma habitual flaqueó. Mientras tanto, fuera de la torre de cristal, la historia ya había escapado del control. Al mediodía,
Los titulares estaban en todas las redes de negocios. Colapso de la cadena de suministro de Vertex Solutions vinculado a arquitecto desaparecido. El público se adhirió inmediatamente. En Twitter, el hashtag Vuelve Daniel comenzó a ser tendencia, primero en la ciudad, luego en todo el país. Los memes surgieron de la noche a la mañana, contrastando mis años de servicio con los lemas vacíos de Valentina. Una publicación particularmente brutal citaba la selfie de ella en Instagram. Trabaja duro, diviértete más, superpuesta a un gráfico de acciones en caída. Los empleados añadieron su propio combustible. En LinkedIn, una cuenta anónima publicó: esta empresa despidió a la persona equivocada. Sin Daniel, nada funciona. La publicación se volvió viral entre los profesionales del sector, acumulando miles de comentarios en horas. La fachada cuidadosamente construida de confianza de la empresa se estaba desintegrando ante los ojos del público. ¿Y dónde estaba yo? Sentado en un café tranquilo a unas pocas cuadras de distancia, bebiendo café solo y leyendo las noticias en mi teléfono. La conversación de extraños llenaba el aire, pero nada de eso me afectaba. Por primera vez en semanas, tal vez meses, me sentí estable. El mundo se estaba derrumbando alrededor de Gabriel y yo no tuve que levantar un dedo. Mientras navegaba por el caos en línea, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. No era de un amigo o colega, era de un número privado. Las palabras eran simples, pero afiladas como una cuchilla. Necesitamos vernos extraoficialmente esta noche. El remitente se identificó solo con un título: miembro de la junta directiva Vertex Solutions. Me recliné en la silla y dejé el teléfono sobre la mesa, así que la junta ya estaba buscando botes salvavidas. La ironía era exquisita. Permitieron que Gabriel me descartara sin pensarlo 2 veces, y ahora, ni una semana después, se estaban acercando en secreto, esperando que el hombre que habían despedido pudiera salvarlos. Agité mi café lentamente, tranquilo como el ojo de la tormenta. Que Gabriel y Valentina luchen, que el público destruya su reputación. Yo tenía todo el tiempo del mundo. La sala de reuniones estaba en silencio, excepto por el ligero zumbido del proyector. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla donde un solo documento llenaba la pared en blanco y negro. Era el acuerdo de despido que Gabriel me había empujado triunfalmente sobre la mesa días antes. El encabezado brillaba bajo la luz del proyector, y en el fondo, en negrita, estaba su firma inconfundible. El principal abogado de la empresa se aclaró la garganta, con la voz tensa por la incomodidad. Como puede ver, la cláusula 17 fue activada después del cese del señor Peterson. Establece explícitamente que si el arquitecto original es removido sin justa causa, todos los derechos vinculados a las patentes asociadas revierten automáticamente a él. Por un largo momento, nadie habló. El peso de la revelación presionaba las paredes de vidrio, sofocando. Gabriel se quedó paralizado, con la mandíbula caída, los ojos saltando del documento al abogado, como si la pura fuerza de voluntad pudiera borrar las palabras. Entonces vino la explosión. Golpeó la mano en la mesa, con la cara manchada de rojo. «Esto es un disparate. Voy a demandarlo. Lo llevaré a los tribunales hasta que se arrastre de vuelta suplicando». Su voz se quebró bajo la tensión, la furia teñida de desesperación. El abogado no dudó. Su voz se mantuvo tranquila, clínica, implacable. «Con todo respeto, el señor no tiene base. La cláusula es a prueba de fallos. Usted mismo la firmó. No hay camino a seguir en litigio. Usted perdería instantáneamente». Los miembros de la junta se removieron en sus sillas, el aire pesado de disgusto. El barniz de la autoridad de Gabriel se estaba disolviendo en tiempo real. Un director se inclinó hacia adelante con ojos fríos. «Entonces déjeme ver si entiendo. Usted despidió a la única persona que mantenía unida nuestra cadena de suministro, y al hacerlo, le entregó la propiedad de 42 patentes que valen más de $1.000 millones. Gabriel abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su arrogancia, antes inquebrantable, se había convertido en ceniza. Parecía un hombre mirando un espejo por primera vez y viendo su propia ruina mirándolo de vuelta. Alrededor de la mesa, los susurros se extendían como chispas que caen sobre hojas secas. Los rostros de los inversores brillaban en las pantallas, con furia mezclada con incredulidad. Uno de ellos murmuró: «Fuimos destruidos por su ego». Otro, más directo: «Está acabado». Gabriel intentó de nuevo con la voz ronca: Esto puede ser renegociado. Podemos comprarlo. Podemos», pero el abogado principal lo interrumpió. «No, él tiene los derechos legalmente, de forma absoluta e irrevocable. Usted firmó el documento, señor Moretti. Es vinculante». El golpe final no vino del abogado, sino de dentro de sus propias filas. Un miembro de la junta directiva, uno de sus aliados más antiguos, se reclinó en su silla y soltó una risa sin humor. Luego, en un tono tan cortante como el cristal,
dio el veredicto. Usted no firmó su despido, dijo fríamente. Usted firmó su propia sentencia de muerte. El silencio que siguió fue absoluto. Gabriel se quedó sentado con los ojos hundidos, la realidad finalmente aplastándolo. Por primera vez, el imperio que él pensaba controlar se había escapado completamente de su alcance. La tormenta dentro de Vertex Solutions ya no podía ser contenida dentro de las paredes de la sala de reuniones. Al amanecer del día siguiente, se desbordó en todos los titulares, todos los canales de negocios, todos los noticieros que pasaban en las pantallas de televisión. Vertex Solutions en crisis. 1.100 millones de dólares en patentes transferidas. El error fatal del CEO le cuesta el futuro a la empresa. La historia se extendió como un incendio, generando indignación y fascinación en igual medida. Gabriel, que alguna vez fue el favorito de las revistas de negocios, ya no podía caminar desde el coche del chofer hasta la puerta principal sin ser rodeado. Las cámaras destellaban, los micrófonos se le metían en la cara. Las preguntas eran lanzadas como piedras. Bajó la cabeza, protegiéndose el rostro con una carpeta, pero los lentes lo captaron de todos modos. Su compostura pulida desaparecida, sus facciones distorsionadas por el estrés y el miedo. Y Valentina, la chica que me sonrió el día de mi despido, exhibiendo su juventud como un arma, ella desapareció. Ninguna aparición pública, ninguna publicación en las redes sociales. Su flujo constante de fotos cuidadosamente seleccionadas se desvaneció de la noche a la mañana. Fue como si la hubieran borrado tan rápido como la instalaron. Dentro de la empresa, el colapso se estaba acelerando. Las oficinas de RRHH se inundaron con cartas de renuncia. Algunas eran mecanografiadas y frías, otras escritas a mano y llenas de rabia. No serviré bajo un liderazgo fallido. Esta empresa traicionó a su propio arquitecto. Al final de la semana, departamentos enteros estaban operando a la mitad de su capacidad. El éxodo fue una protesta silenciosa, pero que habló más fuerte que cualquier titular. Mientras tanto, el público me convirtió en un símbolo improbable. Una cadena de noticias mostró las imágenes de seguridad de mí saliendo del edificio con mi caja de pertenencias. Tranquilo, compuesto, silencioso. La narración del presentador lo llamó La caminata del poder silencioso. Los telespectadores se unieron y compartieron el clip en todas las plataformas. Extraños que nunca conocí escribieron mensajes de solidaridad. Así se ve la dignidad. Subestimaron al hombre equivocado. Para Gabriel, la humillación solo aumentó. En una conferencia de prensa organizada a toda prisa, el sudor corría por sus sienes mientras intentaba eludir la responsabilidad. Los reporteros gritaban unos sobre otros, sus voces se elevaban como una tormenta. Entonces vino la pregunta que rompió cualquier ilusión de control que le quedara. «Señor Moretti», gritó un periodista, ¿sabe que la cartera de 1.100 millones de dólares en patentes ahora pertenece en su totalidad a Daniel Peterson? La sala se quedó en un silencio aturdido. Las cámaras hicieron zoom mientras Gabriel se congelaba. Sus labios se abrían, pero no salía ninguna palabra. Miró a su abogado, pero el hombre permaneció rígido y silencioso, sin voluntad de rescatarlo. El silencio se extendió, pesado y condenatorio, hasta que los gritos comenzaron de nuevo. Más fuertes, más implacables que antes. El clip se reprodujo en todos los canales de noticias al caer la noche. Repetidamente, el público vio al CEO, que una vez fue intocable, silenciado por el peso de su propio fracaso, su imperio, su imagen, su poder. Todo se estaba deshaciendo bajo la luz brillante de las cámaras, mientras yo, el hombre que él había descartado, me hacía más grande en la ausencia de lo que jamás había sido en la presencia. Los documentos llegaron la mañana del lunes, nítidos y definitivos. Mi nombre, Daniel Peterson, ahora estaba oficialmente listado como el único propietario de 42 patentes valoradas en 1.100 millones de dólares, sin lagunas, sin condiciones, sin huellas dactilares de nadie más que las mías. Por primera vez en 25 años, mi trabajo no estaba atado a la ambición de otra persona. Era mío para moldear, mío para proteger. No volví a Vertex Solutions. No tenía motivo para ello. En cambio, elegí a mis aliados con cuidado. Los socios que estuvieron a mi lado durante las noches sin dormir y los casi desastres fueron las primeras llamadas que hice. Respondieron con alivio en la voz, ansiosos por restablecer lazos, esta vez en términos de respeto mutuo. En pocas semanas, abrí una oficina modesta pero bien iluminada en el centro de la ciudad, las paredes aún desnudas, pero el aire lleno de posibilidades. No se trataba de grandeza, se trataba de libertad. En mi escritorio había una pequeña placa de madera, recién grabada. Arquitecto jefe, Daniel Peterson. El título era más que reconocimiento. Era una declaración de que había sobrevivido a la traición y recuperado mi valor. Al colocarla en el centro del escritorio,
Mi mano rozó el viejo reloj atado a mi muñeca. Fue un regalo de Gabriel cuando entré por primera vez, en la época en que las promesas de lealtad aún parecían inquebrantables. Lo desabroché lentamente, lo coloqué al lado de la placa y lo dejé allí, una reliquia de un pasado que ya no llevaba. El punto de inflexión llegó silenciosamente, como suele suceder con las oportunidades. Un conglomerado internacional me contactó con una oferta para actuar como consultor global, supervisando estrategias de innovación en varios sectores. Era una posición más alta que cualquier cosa que hubiera imaginado, un rol que tenía influencia mucho más allá de las paredes estrechas a las que estaba confinado. Acepté, no por el poder, sino por la oportunidad de asegurarme de que nadie más fuera borrado de la manera en que yo lo fui. El viernes, Gabriel se vio obligado a renunciar. Su imperio se derrumbó bajo el peso de su arrogancia, mientras que el mío apenas comenzaba a ascender. Lucas me visitó ese fin de semana, trayendo a su novia para que la conociera. Hablamos de sus planes después de la graduación, de la idea de una startup que estaba desarrollando. Realmente escuché, sin mirar mi teléfono ni una sola vez. «Te ves diferente, papá», me dijo cuando se iban, como si realmente estuvieras aquí. Finalmente aprendí la diferencia entre construir algo para otra persona y construir algo para uno mismo, le dije. Las imágenes de seguridad todavía se reproducen a veces en programas de negocios. Yo caminando por el vestíbulo, llevando mi caja de pertenencias mientras un imperio se desmoronaba detrás de mí. Pero ahora lo veo de manera diferente. No me iba derrotado. Caminaba hacia algo mejor, algo mío. A veces la justicia no ruge, susurra. Llega en pasos firmes, en salidas silenciosas y en la calma certeza de la verdad revelada. Los lobos grises del mundo de la tecnología saben algo que los jóvenes alfas olvidan. La experiencia no es obsoleta, es insustituible. Y cuando intentas reemplazar lo insustituible, la arquitectura se derrumba, no a pesar de la base, sino a causa de ella. Gabriel aprendió esa lección demasiado tarde. Yo la aprendí en el momento justo. Yo, que pasé la vida construyendo imperios invisibles para otros, fui descartado como una pieza obsoleta. Me tiraron sin un gracias por una chica con una sonrisa y un MBA que pensaba que la innovación era un hashtag y la lealtad una debilidad. ¡Qué ironía! La misma arrogancia que me despidió fue la que me dio el poder de todo. Pensaron que me habían silenciado, pero el silencio se convirtió en mi voz más potente. Mientras la arrogancia de Gabriel y la inexperiencia de Valentina acaparaban titulares y hundían el barco, yo, desde mi tranquilidad, veía mi verdadera venganza desplegarse. Intentaron borrarme, pero la empresa necesitaba mi existencia. La vida es curiosa. Me despidieron porque creían que era reemplazable, pero la realidad demostró que yo era la base. Al final, la empresa se derrumbó, mi legado floreció, y la dignidad, es así, valió más que $1.000.000.